Entonces, hoy nos vamos a focalizar en potencial, específicamente, y déjenme compartir con ustedes una definición, que es la que más me gusta, no es mía, es de unos investigadores, sobre qué es la gestión del talento. Y si la vemos, esta definición dice que es todo lo que hacemos en términos de procesos, programas y normas culturales, fíjense que por eso me gusta, es no solo lo que nos proponemos, sino lo que naturalmente como ADN la organización, la empresa hace. ¿Para qué? Para atraer, desarrollar, desplegar y retener el talento. ¿Para qué? Para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos estratégicos y atender necesidades futuras del negocio. Lo cual esto nos pone ante las dos patas, si quieren, o dos columnas y pilares que se sostienen la gestión del talento. Una es la gestión del desempeño, que no nos vamos a meter, que es cómo aseguramos que la gente esté trabajando al máximo nivel hoy. Pero cuando hablamos de necesidades futuras, necesariamente estamos metiéndonos con el tema de potencial. Y ahí es donde aparece la necesidad de hacer algunas clarificaciones conceptuales, que es la idea para este breve tiempo que vamos a compartir. Entonces, primero, hablamos de potencial, y la imagen que más me gusta para esto, seguramente muchos la conocen, es estos pescaditos que tienen un salto por dar, alguno puede darlo, que tiene que ver con el concepto de potencial. Siempre potencial fue asociado desde la filosofía, la psicología, como aquello que alguien podría hacer. Es lo mismo que en el lenguaje, el modo potencial, lo que podría ser, lo que podría llegar a ser una persona. Al mismo tiempo, en la educación, las preguntas que se formulan son las mismas que nos formulamos en recursos humanos. ¿Puede llegar a manejar dominios de una manera mejor el alumno, vale decir, la persona? ¿Está adecuadamente preparado para poder dar los saltos, por ejemplo, de nivel? En el colegio serán los grados, en nuestro caso son los jerárquicos. ¿Qué hacemos con la gente que no puede ser? ¿Cómo distribuimos el dinero que tenemos, las inversiones? ¿Qué hacemos con los casos diferenciales? Todo eso es lo que se nos aparece en recursos humanos, pero que ya está planteado también en la educación. Entonces veamos cuáles son los conceptos centrales que normalmente aparecen ante nosotros en recursos humanos como aquello sobre lo cual fundar potencial. Acá me voy a poner a hablar como psicólogo, que lo soy, ¿no? Entonces, veamos el primer concepto, el concepto de personalidad. Lo que está empezando a aparecer acá es todo lo que nos venden los proveedores de sistemas, y solo puse 2, 4, 6, 7 sistemas. El Big Five, Benziger, Herman, Hogan, PDA, DISC, y por supuesto el MBTI. Para que se den una idea, hace ya varios años, este era un negocio que movía $4.000 millones solamente en Estados Unidos. Quiere decir, estamos ante un negocio donde hay muchos vendiendo y ofreciéndonos todo. Lo que tenemos que saber de personalidad es que proviene del concepto de persona, que en griego es la máscara, y es una construcción. Hay tests que se originaron a partir de teorías, como por ejemplo el MBTI, es un test que se originó desde la aplicación de la teoría de Jung sobre ciertas polaridades, no nos vamos a meter ahí, y dos mujeres necesitadas de trabajo a mano inventaron este test en el siglo XX, que luego se fue computarizando y hoy es una especie de clásico en el mundo de los test de personalidad. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿sirve la personalidad y lo que hemos escuchado de personalidad, los tests como estos para hablar de potencial? Bueno, veamos qué es esto de la personalidad. Entonces yo les voy a mostrar acá algo que yo encontré, que es un test, que lo vamos a llamar test de personalidad profesional, que lo desarrolló Algorithm. Entonces, bueno, acá tenemos la presentación típica de lo que hace un test como estos, un sistema eficiente, dinámico, para completar con un mínimo de datos de la persona, ofrecer una pintura muy acabada de quién eres, cuáles podrían ser los aspectos de tu personalidad que te podrían llevar al éxito,
Y entonces a partir de acá yo voy a mostrar un slide, pero tenía más, pasa que tenemos que achicar por necesidad de tiempo, en donde aparecen, y Juan no me va a dejar mentir, él lo está viendo, que estoy bastante bien retratado, yo lo completé, y miren qué bien todo lo que dice este test, que no es ninguno de los anteriores, porque no quise poner en juego los ingresos de ningún vendedor de test. Entonces dice que soy sensible y agradable, ustedes no saben, pero me parece que lo soy. Organizador, dice que soy un poco obstinado, quizás egoísta, materialista, que no estoy para dominar, pero bueno, me gusta que las cosas se hagan a mi manera, hombre de negocios, habilidades, naciste para llevar tus ideas a la práctica. Vamos a suponer que yo estoy de acuerdo en el 100% de esto. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacó los datos este sistema y qué datos completé para que me diga cosas tan ciertas sobre mí? Y no son las únicas que me dice. Entonces, para hacer este test, y alguno de ustedes ya está adivinando qué es lo que hice, puse año, mes, día y hora de nacimiento y el lugar, y lo que me entregó un test automatizado en internet es lo que ustedes vieron, y es un informe astrológico. Ustedes dirán, me acabas de engañar, Ricardo Sic, porque vos hablaste de personalidad. Bueno, lo único que les quiero decir es que si uno hace acabadas pruebas, cualquier teoría, con Juan, que sabe bastante de estadística, porque es un métier, podríamos decir que si la personalidad no es una mezcla interesante de gente que es analítica versus los que toman decisiones y algunas otras dos variables, y podríamos empezar a correr preguntas, pruebas, varianza, covarianza, y construir un test que podríamos vender. ¿Sirve para algo? Sí. ¿Para qué sirve? Para que la gente se conozca mejor. ¿Vale la pena utilizarlo? Por supuesto, no voy a decir que no. ¿Sirve para predecir potencial? Respuesta, no. No dice nada del potencial, dice lo que somos, no lo que somos capaces de hacer, ni hasta dónde podemos llegar, que eso es lo que nos preocupa. Así que, saludos a los que dan test de personalidad, no nos van a dar potencial, sí muchas otras cosas. Inteligencia y competencias. De inteligencia, ¿qué les tengo que decir? Que la inteligencia, primero, viene de conceptos de la filosofía, está ligado a la capacidad de Dios de inteligir, de poder ver, poder comprender la realidad en un sentido superior. Por eso apareció siempre ligado a un tema de élite, ¿no? Uno dice, el servicio de inteligencia americano, una élite es una inteligencia en el mundo europeo. Con lo cual, ya tenemos una idea de qué significa en la cultura el concepto de inteligencia. Dos palabras sobre de dónde viene después la aplicación de esto a la ciencia psicológica, y esto viene de lejos, viene del siglo XIX, un tal señor Galton decía que la genialidad se hereda, y de alguna manera dio origen a algunas ideas de eugenesia. Para que nos demos una idea, la eugenesia tiene que ver con eliminar a los que no son tan aptos en su inteligencia, pero la aplicación más cercana a lo que después conoceremos como los test de inteligencia nace con un señor Binet en Francia que le piden que diga, si él era un investigador, un psicólogo investigador, cómo podemos saber si un chico está preparado para asistir a determinado grado del colegio, y ahí, quien puede estar o no en el aula, acá lo están viendo, ahí nacen los primeros test, el test de Binet-Simon, que después se traslada a Estados Unidos, comienza la investigación con estadística, y hacia 1927 aparece algo que todavía sigue siendo central, es el concepto de un factor G, o un factor general de inteligencia, algo subyacente a todo lo que podemos hacerle hacer. Memorizar, recordar, operar con conceptos, la memoria de trabajo, que es la memoria que utilizamos cuando nos dictan un número de teléfono y de memoria lo podemos aplicar y que la recordamos solo un rato. Todos estos fenómenos, en particular, es memoria y percepción, son aquellos factores que subyacen a la inteligencia, y ese son todos estos subfactores que son los que acabo de nombrar: percepción, memoria, aprendizaje, etc. Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, en 1970,
aparece McClelland, escribe este artículo que con Juan lo hemos leído varias veces, a raíz de que escribimos alguna vez algún artículo sobre el tema de competencias, y era su especialidad hasta hace no mucho tiempo. Y ese artículo es una crítica frontal al concepto de inteligencia, del cual se recupera recién 20 años después el concepto de inteligencia, porque dice no predice desempeño. Y aparece el concepto de competencia. Si uno dice, bueno, entonces, ¿las competencias predicen desempeño? Sí, predicen desempeño. La competencia, si recuerdan, es un factor subyacente a un desempeño superior, ¿no? O sea que el trabajo que hizo McClelland y que después se fue ampliando fue descubrir cuál era aquello que subyacía a aquellos que se diferenciaban por su capacidad de producir resultados diferenciales. El tema es que competencias no explican necesariamente el futuro, lo que explican es cómo hace una persona para obtener un desempeño superior y sirve para que después apliquemos esas habilidades a otro. Pero eso es desempeño en el puesto, no explica cómo alguien podría pasar a desempeñarse en otros nuevos puestos. Lo que sí pasó es que hacia 1996, dado el berenjenal conceptual que había con inteligencia, se reúne una especie de comité de notables en Estados Unidos, saca una especie de proclama que todavía tiene valor, inteligencia, lo que sabemos y lo que no sabemos, y dice, bueno, en definitiva lo que tenemos que tener a la vista es que la inteligencia tiene dos aspectos. Uno es lo que llamamos la inteligencia fluida y otra es la cristalizada. La fluida, que podría ser ese factor G, o una gran parte del factor G, lo que tiene de importante es que sería aquello que nos permite seguir aprendiendo. El problema con la inteligencia fluida es que supuestamente se va agotando con la edad y lo que nos queda es la cristalizada. La cristalizada es aquello que sabemos, lo que aprendimos entre nuestra formación y en el trabajo. Quiere decir que con el tiempo, cuando uno se pone viejo, aumenta la cristalizada, todo lo que sé, y baja la fluida, la capacidad de aprender nuevas cosas. Lo cual no es tan cierto cuando uno mira en la práctica a la gente de desempeños superiores, que muchas veces encontramos, en los casos de la genialidad, por ejemplo, si uno mira lo que fue Freud, Darwin, Marx, es gente que, Kant, es gente que pasados los 60 años hacen sus aportes más sustantivos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿La fluida se acaba y queda la cristalizada, pero hay casos donde esto continúa? Bueno, es un tema que todavía la inteligencia así entendida no terminó de explicar. Y de por sí la inteligencia, otra vez, no es un concepto que sirva para predecir desempeño superior, ni saltos de nivel. Lo más notable, existe una sociedad que se llama Mensa, búsquenla, que reúne a todos aquellos que tienen coeficiente intelectual superior. No hicieron ningún aporte de valor a la humanidad, no tiene nada que ver la inteligencia con lo que se aporta. La inteligencia muchas veces no es más que la capacidad de repetir lo que ya se sabe o de cierta capacidad de aprender un poco más. Pero eso no significa que alguien pueda, por ejemplo, ser el CEO de una compañía. No correlaciona con eso. Entonces, dejemos atrás la inteligencia como otro factor que decimos, bueno, muy interesante, las competencias también, pero no nos ayudan a entender potencial. Y la inteligencia emocional, que seguramente muchos les dirán que es otro gran valor para aprender qué es lo que la gente y si puede superarse. Y la academia dice, fíjense acá, carece de validez discriminatoria. ¿Qué quiere decir carece de validez discriminatoria? Y que nosotros, si usamos un test de personalidad, como acá dice, el Big Five, y algunas otras correlaciones con inteligencia, alcanza y sobra, no agrega valor la medición de inteligencia emocional. Es un muy buen concepto, no lo niego. La idea de gestionar las emociones, sin duda que es un valor importante pensarlo, porque si gestiono mis emociones puedo entonces relacionarme mejor con los otros. Sin duda Goleman hizo un aporte interesante, no es que él lo descubrió, pero él supo expresarlo, pero en términos de aporte sustantivo para
desde el punto de vista psicométrico y de aporte a entender potencial, no dice nada, no predice desempeño en el puesto y otros resultados del trabajo. Sigo. ¿Dónde empezamos a acercarnos a algo que nos lleva a comprender el potencial? Es cuando empezamos a irnos a lo que la ciencia, de la neurociencia, descubre a partir de 1840 aproximadamente, con un extraño caso de un tal Phineas Gage, que a raíz de un accidente que tuvo, donde le entró un hierro a través del ojo, acá lo ven cómo quedó, tiene unas alteraciones de comportamiento muy, muy importantes, y entonces empiezan a investigar el cerebro de Phineas Gage, que pasó de ser un hombre muy amable, un buen supervisor, a ser un tipo irascible, violento, que inclusive comenzó a pegarle a la mujer, y se muere por una infección relativamente joven, así que el cerebro se conservó, y empezaron a ver que en realidad la barra le había atravesado algo que se llaman los lóbulos frontales, que son los que tenemos acá, justamente arriba de la frente, y específicamente el lóbulo prefrontal, que es lo más frontal de lo frontal, que es una pequeña almendrita alojada aquí entre las cejas un poquito más arriba. Esos lóbulos se consideraban silentes. La ciencia no sabía qué había con eso y pensaban que estaban ahí sin ninguna función hasta descubrir este caso. ¿Qué sabemos hoy? Es que la cognición, y ahora vamos a ver específicamente de qué hablamos, la cognición, la capacidad cognitiva está sumamente relacionado con estos lóbulos frontales, y atención a lo que les voy a decir, la cognición no es una capacidad computacional, como solemos escuchar, la cognición, por eso puse este esquema, es una combinación entre los factores intelectivos, lo que podríamos llamar la cognición fría, que aparece cold cognition, quiere decir lo que normalmente llamamos inteligencia en el sentido mental, pero también la hot cognition, vale decir lo emocional, porque ¿qué sucede en estos lóbulos prefrontales? Lo expresa muy bien, acá puse la tapa de un libro de Elkhonon Goldberg, un ruso que vive en Estados Unidos, que dice que acá está como el director de orquesta del cerebro, y es lo más humano de los humanos, porque lo que sucede es que toda la coordinación de lo que viene desde nuestras emociones y lo que estamos pensando se produce en el lóbulo prefrontal, que es específicamente lo que llamamos funciones ejecutivas. Y miren, ni más ni menos que, y acá sí empezamos a ver lo que nos preocupa cuando hablamos de potencial, la capacidad de generar y seleccionar estados deseables en el futuro, planificar, desarrollar esas habilidades y ejecución. Y en la ejecución no es solamente hacerlo, sino también controlar la ejecución. Esto es lo que vamos a llamar la capacidad cognitiva. La capacidad cognitiva, acá expresada como funciones ejecutivas, converge con eso que yo les decía de la inteligencia fluida, sin ser exactamente lo mismo, pero hay una correlación, hay estudios hechos sobre este tema, donde lo que tenemos es, estamos buscando cuando hablamos de potencial. Cuando hablamos de potencial necesitamos gente que pueda trabajar con proyectos en el futuro cada vez más lejanos y más complejos, que lo pueda planificar para llevar a la acción, que desarrolle esa acción y que la ejecute y también la pueda frenar si es que esto no funciona adecuadamente. Entonces, vamos a dejar acá con esta especie de paneo de inspección sobre qué nos dice la psicología, para algo más que nosotros prometimos con Juan trabajar, que es algunos conceptos que vienen normalmente cuando hablamos de potencial. Y después vamos a juntar todo al final. Uno, el potencial aparentemente en muchas concepciones encontramos que estaría entre las personas, vale decir concepciones interaccionistas. Porque, ¿qué dice? Y que el potencial se da en contexto, está la teoría de Pigmalión, aquella que dice que las expectativas, por ejemplo, de un maestro, de un jefe, determinan los desempeños de los que tienen menor poder o menor autoridad.
Hay también algunos académicos que publican en nada más ni nada menos que en Harvard Business Review, como mencionado aquí Boris Groysder, que habla de la portabilidad del talento, y él es partidario de pensar que el talento no es portable, a no ser que uno se pueda llevar a su equipo consigo mismo. Es para leer, no vamos a meternos ahí. O bien, concepciones más esencialistas, a lo que voy es aquellos que dicen que se trata de maduración, que hay algo que tienen las personas que debe madurar, una capacidad específica. Acá, en la educación, claramente el caso es de Piaget, que decía que todos los niños y hasta los 18 años recorren un camino que va desde conocer el mundo a través de tocarlo hasta poder hacer hipótesis de alto nivel o hipótesis del modelo hipotético deductivo. Elliot Jaques, que no nos vamos a introducir aquí, es quien aplica esto al mundo del trabajo y descubre que esta misma capacidad, la capacidad de conocimiento del mundo, la capacidad cognitiva y de operar sobre el mundo, continúa progresando en la adultez. Es como si hubiera complementado la teoría de Jaques. Estamos ya con 10 minutos más, ¿tenemos? 10 minutos. 10 minutos más, no se vayan, quédense, estamos ya cerrando. Y acá viene lo siguiente, ¿no? Todos preguntamos, bueno, ¿natura o Salamanca? ¿Adquirido o dado? Conocen, ¿no? La frase, lo que natura no da, Salamanca no presta. Bueno, a ver, ¿qué evidencias tenemos por esto? Entonces, ¿qué me gusta a mí? Una metáfora. Vean este video de este señor, Jim Fallon, que también está acá el libro es muy bueno, que es La mente de un psicópata. Él descubre de casualidad, no les voy a contar toda la historia, que él tiene la mente de un psicópata, la mente de un asesino. Y él descubre que esto es una casualidad, unas investigaciones que él está haciendo, él es neurobiólogo, hace scan, estudia Alzheimer, pero al mismo tiempo estudiaba la mente de los psicópatas en las cárceles, y descubre que su mente es la mente de un psicópata, de un asesino posiblemente, y que tiene muchas cosas que lo llevan a él, pero no lo es. Entonces, ¿qué dice? Dice, miren, la mente de un psicópata tiene un factor que él lo llama el AMOA, que es el gen guerrero, el warrior gene, ¿no? El gen guerrero, por eso puse acá un ADN, que le sale acá de la boca este boxeador potencial. Es un gen que si se activa, por supuesto, las proteínas humanas no se generan a partir de un único gen, es una combinación, pero la presencia de este activado, todos lo tenemos, pero activado podría ser una de las explicaciones de la mente de un psicópata. Pero al mismo tiempo hay que tener alguna combinación de disfunciones en el cerebro, en la amígdala y en la corteza prefrontal medial, que es lo que yo les comentaba de los lóbulos prefrontales. Si uno tiene estas dos combinaciones, ya estamos ante la mente de un psicópata. Ahora la pregunta es, ¿pero y por qué él no es psicópata? Dice, porque yo no tuve una infancia penosa, no fui maltratado, fui querido. Entonces él dice, yo tengo rasgos, es muy divertido lo que él cuenta en su libro, ¿no? Por ejemplo, dice, siempre cometo excesos, me emborracho la noche antes de dar una conferencia, llego tarde, me dicen que hable 20 minutos y hablo 40, hago lo que quiero, a veces soy un poco cruel, pero no soy un psicópata, no soy un asesino. La explicación es esto, o sea que hay una interacción fuerte entre las dos cosas. Déjenme seguir. Fíjense esto, ¿no? Hay toda una teoría que dice que en realidad la capacidad se construye a partir del entrenamiento, de algo que se llama la práctica deliberada. Miren acá Miguel Ángel. Miguel Ángel dice, en realidad yo a los 5 años empecé a cortar piedra, para cuando me di cuenta yo ya sabía hacer cosas como esta, como la piedra. Exagera, ¿no? Me parece, porque no cualquiera hace una cosa como esta, y el David de Miguel Ángel, que es increíble. Pero esto es aplicable también a, por ejemplo, Mozart. Este es el libro de su padre, parece bastante obsesivo, como el padre también del golfista Tiger Woods. Es más, se lo llama el complejo Woods, de padres obsesivos que producen niños que muy tempranamente comienzan a ser muy efectivos en una disciplina.
podrían ser también las hermanas Williams en tenis. El padre de Mozart enseñaba en la corte, en Viena, y no por nada el niño a los 5 años ya componía. Ahora, por supuesto, porque lo entrenó, pero uno se queda pensando, ¿será solo por el entrenamiento? Los Beatles, para cuando llegaron a ser los Beatles, habían tenido 10 años de práctica sistemática tocando en lugares como Hannover, iban al puerto y ellos cuentan que les pasaban noches enteras tocando, lo cual eso es lo que llama la ciencia la práctica deliberada, toda una investigación que hizo un psicólogo, Anders Ericsson, sobre la práctica de violín en la Academia de Música de Berlín, que dice, bueno, y ahí viene la teoría, no desde él retoma un concepto de Herbert Simon, el famoso premio Nobel, que estudió el tema de las decisiones, que hablaba de las 10.000 horas de práctica. Bueno, las 10.000 horas de práctica, seguro que lo escucharon, que 10.000 horas de práctica alcanzan para convertirse en un especialista. ¿Por qué? Uno podría decir, y porque la práctica a su vez incide en la formación de unas autopistas informáticas en el cerebro que se llama la sustancia blanca, que hace que nosotros nos volvamos más hábiles en aquello que más entrenamos. Y después llega un momento en que somos tan hábiles que ni sabemos cómo lo hacemos. Así es un pianista dice, no sé, yo toco. O un contador ve un balance y no te puede explicar cómo se da cuenta que vos le estás metiendo, perdón la expresión para los que no son de Argentina, metiendo el perro, vale decir, haciendo trampa. Pero él se da cuenta, ¿por qué? Porque entrenó determinadas capacidades y seguramente esto incidió en la estructura neuronal. Ahora bien, hay un límite para esto. Fíjense, acá tenemos Paula Radcliffe, 2:17:42, Berlín 2005, Mari Keitany, 2:17:08, Berlín, ¿en qué? En la maratón de 42 kilómetros. Mamita, qué velocidad. Y acá tenemos a los hombres, Denis Kimetto, el mismo en el 2014, 2:02, y bajaron casi 1 minuto, lo cual es una locura, porque ya estamos cerca de las 2 horas para una maratón de 42 kilómetros. Y uno dice, pero ¿y si ponemos a competir a Mary con Eliud en la misma maratón? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que ella saldría número 3000. ¿Por qué? Porque hay un límite también que impone la naturaleza. En este caso, el género, más allá de que nos guste y querramos ser igualitaristas, y todo lo que hoy es identidad de género, hay algo que está dado y que no vamos a poder superar. Es más, la investigación dice que en realidad, acá les puse una toma del artículo original de Ericsson, niveles estables de desempeño, luego de extensos periodos de práctica, dice, no se hallan rígidamente limitados por factores posiblemente innatos, sino que pueden ser incrementados a través de esfuerzos deliberados. O sea, ellos son partidarios de decir, no, la genética no importa. Sin embargo, toda la investigación muestra que en realidad las 10.000 horas podría ser nada más que un promedio. Y como bien sabe mi amigo Juan, los promedios esconden los desvíos. Y esconden también que algunos no van a llegar nunca. Vale decir, yo corro, ¿no? Y ahora ya estoy grande, pero en mi mejor año yo corría a 4 minutos 30 el kilómetro. Esta gente lo corre a 2 minutos 20. Yo nunca ahí. Más allá de un montón de esfuerzo que podía hacer y los mejores entrenadores del planeta. Estas diferencias parecen tener que ver con lo genético. Con lo cual, ida y vuelta, los estoy llevando en un camino de decir lo siguiente. Lo que Natura nos da, Salamanca no presta, y bueno, acá habría que empezar a trabajar con la idea de que en realidad Natura nos da, Salamanca nos presta, pero se va a encontrar con un límite Salamanca que está dado por Natura. Esto que acabamos de ver de los factores cognitivos, de la inteligencia como un factor que también podría poner un límite, y aunque todo esto no termina de explicar qué es potencial, ahora nos vamos a meter, estaríamos diciendo que la práctica contribuye a que usemos hasta el límite de lo que podemos dar. No es muy simpático lo que digo, yo sé, porque todos queremos pensar que nosotros podemos dar todo y hasta donde nos dé la aspiración, como la idea que siempre circula de sueña con ello y lógralo. Bueno, es relativo, tengo que darles un toque de realismo a eso,
Sueña con ello, pero hay que ver si lo vas a poder lograr por más que practiques mucho, sería. ¿Bien? Entonces, el modelo que les planteo es este, ¿no? Uno tiene el potencial, talento, capacidad, como lo quieran llamar, está tironeado entre la idea que es un atributo que se da en la relación con otros, o bien una propiedad inherente al sujeto, y uno podría decir, y al mismo tiempo es algo, si miran arriba, dado en la disposición como límite, y entre o al mismo tiempo no hay límite si existe la práctica. Vamos a algunas conclusiones y dejamos por hoy, como diría un psicoanalista amigo. La primera, el campo del talento y el potencial, voy a hacer algo, si no, voy a ver si puedo ver esto. Ahí. Está muy influido por los vendedores de sistema de evaluación, competencias, personalidad, inteligencia emocional, agilidad, otros, que muchas veces sobreprometen. Otra vez voy a decir, yo no me voy a poner en contra de ningún vendedor de DIS, de PDA, de Hogan, de MBTI, pero tienen un límite. Sirven para clasificar, sirven para que la gente se conozca. Nos da mucha tranquilidad a los de recursos humanos de decir, bueno, yo les doy herramientas para que se conozcan. Puedo incluir ahí el 360, puedo incluir muchas, pero no dicen potencial. Entonces, viene dado, se desarrolla. Como les decía, la verdad se halla a mitad de camino. El factor dado impone un límite que difícilmente la experiencia, la práctica, el desarrollo puedan transponer. Pero sí pueden, y esto es de importancia fundamental, llevar al máximo de lo disponible. Las organizaciones en general no somos muy buenas para llevar al máximo lo disponible, porque castigamos el error, o por lo menos no somos tan buenos ayudando a que la gente se equivoque para que pueda aprender. Y eso es clave, por ejemplo, en el modelo que yo les contaba de práctica deliberada. 3. Hay un terreno fértil, pero de aplicaciones limitadas aún, que distinguen la capacidad cognitiva, como yo le decía, como funciones ejecutivas para planear, anticipar, ejecutar y controlar la acción, que son los aspectos clave en el trabajo a la hora de enfrentar incertidumbre y complejidad, porque lo que nosotros decimos es, ¿estará preparado para crecer jerárquicamente? En general es eso, potencial. Más allá de que algunos hablen de potencial horizontal, creo que no, es casi un oxímoron, una contradicción en sí misma decir potencial horizontal. El potencial es para crecer verticalmente, más allá de que después digamos cosas desde recursos humanos para quedarnos tranquilos que le damos ayuda a todos. Una cosa es desarrollo, otra es potencial. Desarrollamos a todos, pero potencial no todos tienen para seguir creciendo. Bueno, acá hablo desde mi experiencia y desde el conocimiento, y por el momento les diría esto, y con esto cerramos, hay una sola conceptualización con una práctica definida que permite comprender cómo se aplica la capacidad cognitiva al trabajo. Y cuando digo capacidad cognitiva al trabajo es que te permite comprender los niveles diferenciales de incertidumbre y complejidad que hay en el trabajo y cuánta capacidad cognitiva se necesita, que es la teoría que desarrolló Elliot Jaques con su concepto de capacidad potencial actual y futura. Eso acá